Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros ya estudiamos desde el amor hasta la bondad. Es lo que llevamos. Y he sido muy intencional en detenerme aquí por varias razones, porque yo quiero que ustedes vean cómo se vive y cómo se ve la vida cristiana, pero también lo que Dios les ha dado a ustedes para poder vivir esa vida, para poder andar en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, que esta no es una cuestión así de meterte en un trance y de que venga de repente una luz divina sobre ti. Esto se trata de cómo las Escrituras transforman nuestra vida y de cómo nosotros nos sometemos a la palabra de Dios para poder andar en esto, y cómo Dios nos provee de lo que nosotros necesitamos para hacer lo que nos pide. No solamente Dios nos pide que amemos, sino que Él pone su Espíritu para darnos amor, el amor que Dios tiene por nosotros. Y no nada más nos pide que nos alegremos en Él, sino que Él nos da el Espíritu que produce gozo en nosotros y nos enseña la verdad, de modo que podamos tener alegría. Y lo mismo así con todas las otras virtudes, que no son virtudes que se basan en lo que es circunstancial, que no se trata de lo que nos pasa o de si tenemos problemas o no, si nos va bien o no, o si tenemos lo que queremos o no, que si está el Espíritu de Dios proveyendo lo que nosotros necesitamos. Ezequiel 36:24 es esta profecía, quiero leérselas, dice: y yo os tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. 26 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y versículo 27, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ahí está: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ahora, la ley de Dios, esto es algo bien padre, la ley de Dios ya no está simplemente fuera de nosotros, escrita en un libro. La ley de Dios está escrita en nuestros corazones y ahí está el Espíritu de Dios ayudándonos a andar en ella con alegría. Ahora, nosotros estamos en estas últimas tres virtudes, que son la fe, la mansedumbre y la templanza, y vamos a tratar de hacer lo mismo que hemos hecho otras veces, intentar abarcarlas bien, pero también no extendiéndome mucho, ¿sale? Fe es lo que produce en nosotros el Señor. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: ustedes creen en Dios, crean también en mí. ¿Ok? Entonces nosotros también tenemos ese mandamiento de creer, de tener fe. De hecho, aquí en Gálatas la palabra fe se traduce en griego como pistis. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y la traducción en griego nos ayuda a nosotros a entender qué es lo que de verdad quiso decir el autor cuando lo escribió. Y no simplemente darle la interpretación que a nosotros se nos antoje o lo que nosotros pensamos que es la fe. ¿Ok? Entonces, en el griego, pistis también se puede traducir como fidelidad, como confianza y verdad. Y tú vas a decir: bueno, entonces, si es fidelidad, confianza, verdad, ¿por qué le pusieron fe? Parecería que la fe y la fidelidad son dos cosas muy distintas. Y eso fue lo primero que pensé. ¿Por qué la tradujeron así? Bueno, yo creo que tiene que ver, esta palabra griega de pistis tiene que ver con cómo uno llega al convencimiento de que algo es verdadero, y como es verdadero, es digno de mi confianza. Eso es lo que pistis tiene adentro. En el español, fe proviene de una palabra latina que es fide o fides, que esa palabra fides en latín significa fidelidad o lealtad. Entonces, la fe y la fidelidad van como muy unidas. Déjenme, les doy otros ejemplos del español, tal vez para que entiendan esta relación tan fuerte entre la fe y la fidelidad, ¿ok? Ahí te va la primera. Fehaciente.
fehaciente. ¿Qué es algo fehaciente en el español? Bueno, literal significa que hace fe. O sea, un hecho fehaciente es un hecho verdadero, confiable. ¿Ok? Por ejemplo, si yo dijera hoy que Sandra trae un suéter, bueno, esa no sería una declaración fehaciente porque no es cierto. No trae un suéter, trae una chamarra de mezclilla. Esa sí es una declaración fehaciente. Como es verdadera, es digna de confianza. Ahí está la palabra fe, fehaciente, que es hace fe. Otra palabra es fidelidad. Crees porque es digno de confianza. ¿Ok? Porque habla conforme a la verdad. Porque es fiel a lo que se está diciendo o haciendo. Mira, les doy otro ejemplo. ¿Te acuerdan de esta palabra fide? Que significa lealtad y de que ahí sacamos fe nosotros. Bueno, fidelidad. Fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Lealtad a lo que es y a lo que se dice. Que no mientes, que eres verdadero. Y como dices la verdad, pues confiamos en ti. ¿Cierto? Otra palabra que tiene fide adentro es infidelidad. La falta de lealtad. ¿Qué hace? Bueno, pues miente y no hace lo que dijo. Y como es infiel, ¿qué hacemos con los infieles? ¿Les creemos o no? Pues no. ¿Sale? Una palabra más, fiel. Fiel. Que guarda la lealtad y que cumple sus obligaciones. Nosotros confiamos en las personas fieles, ¿cierto? Y la última, confidente. Confide, con fe. Exacto, de confianza. Algo que se da en confidencia es algo que se da en lealtad a otro. O sea, no es un secreto. Te lo estoy diciendo porque tú eres digno de confianza. Te lo estoy compartiendo en confidencia. ¿Ya? Y te das cuenta que viene la palabra fide también. Entonces la palabra fe y la palabra fidelidad en sus raíces están súper unidas. Una cosa es verdadera, una cosa es fiel y por tanto es digna de confianza. Esa es la idea y por eso algunas personas en algunas versiones ustedes la van a ver como fe, algunas veces ustedes la van a ver como fidelidad, pero pues van junto con pegado. En la manera en la que nosotros usamos el español, a veces pensamos que la fe no tiene mucho que ver con la confianza, porque en el mundo de hoy las personas han separado la fe de sus raíces. Lo toman como si la fe fuera un montón de creencias ilógicas o fuera de razón y a las que tú nada más en tu mente crees porque se te antojó. Y la verdad es que no es así. Muchas personas especialmente creen que las personas religiosas están separadas de la religión, está separada de los hechos y de la razón y de lo que es verificable, pero la verdad es que no es así. De hecho, hoy nosotros seguimos usando la palabra fe de una manera muy similar a como se usaba antes en algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando hablamos de una acción de confianza, decimos, es que actuó de buena fe. No, es que lo hicimos de buena fe, o sea, yo lo hice confiando en ti y tú confiando en mí. ¿Cierto? Lo hicimos de buena fe. Lo hicimos confiando el uno en el otro, con honradez. Se cree en la honestidad de otro, lo mismo cuando alguien obra de mala fe. ¿Cierto? Otra cosa, en el notario, uno va al notario para que el notario dé fe, ¿verdad que sí? A algo. ¿Y qué significa fe ahí con el notario? Bueno, que el notario certifica que algo es verdad y que pasó como se dijo, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Está creándose una imagen así del ratoncito Pérez y no, él está viendo que todo sea fiel según lo que se escribió, ¿sí? Entonces otra vez vean que incluso en nuestro lenguaje hoy, ya se está. Yo lo hago. Ahí está.
nosotros seguimos usando, nosotros seguimos usando la palabra fe de manera similar, de algo que es creíble, de algo que da confianza, algo que es fiel y verdadero, ¿ya? Entonces, pistis, esta palabra griega tiene que ver con fidelidad, confianza, verdad, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de la fe o de la fidelidad, nosotros hablamos de fidelidad, confianza, verdad. Nosotros podemos decir muchas cosas de estas personas que hablan de la fe cristiana sin conocerla y que dicen que no se sustenta en hechos y todo eso. También podríamos decir mucho de las suposiciones tontas e ignorantes que hacen y que dicen que el cristianismo no es una fe que se sustenta en hechos. Pero el sentido de nuestro versículo aquí no es ese. El sentido es que el fruto del Espíritu en el creyente es que produce fe o fidelidad. Muchas personas creen que sería mejor aquí usar fidelidad, pero es la versión que estamos usando y no pasa nada. En nuestra cultura, les decía, la fidelidad es una de esas cosas de las que todo el mundo habla y que se ven poco. Hay poca fidelidad. Las personas son de lo individual y de manera general en nuestra sociedad, muchas personas son infieles a sus propios principios. Los cambian rápido. Las personas son infieles a sus promesas. Dicen que van a hacer una cosa y no las hacen. Las personas se traicionan entre sí en los matrimonios, en los negocios, en los gobiernos, se mienten y se engañan. Los gobiernos y las personas se defraudan unas a otras. Pero todo el mundo quiere fidelidad, pero no la vemos. Vivimos en un mundo en el que, fíjense, qué raro es nuestro mundo que le da la espalda a la fidelidad, a lo que es verdadero. Vivimos en un mundo en el que si yo me creo una jirafa, yo debo de ser una jirafa, y cualquiera de ustedes que me diga que no soy una jirafa, soy intolerante. Y es más, si alguna persona trata de convertirme en algo en lo que yo no creo que soy, puede ir a la cárcel por no decirme que yo soy una jirafa, o puede tener una multa económica por eso. Y las personas son metidas a la cárcel precisamente por decirme un hecho, que yo soy un hombre, por decir la verdad. Por tanto, por eso yo creo que es bien importante que nosotros veamos las raíces de las palabras, porque yo creo que es una buena idea tratar de descubrir qué fue lo que el autor bíblico quiso decir, en lugar de tomar la definición que yo tengo y que se ha formado con la cultura malvada en la que yo vivo. Entonces, ya entendiendo esta relación de la fe con la fidelidad, yo quiero que veamos cómo se ve la fidelidad. Bueno, nosotros aprendemos fidelidad del Señor. El Señor es fiel. Deuteronomio 7:9 dice lo siguiente. Si quieres buscarlo en tu Biblia y marcarlo, estaría excelente. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, pero no cualquier clase de Dios. Jehová nuestro Dios es un Dios fiel. Él es fiel. Para Dios la infidelidad es completamente en contra de su naturaleza y de su carácter. Él es esencialmente fiel. Él no es como nosotros, que somos fieles solamente con las personas que son fieles conmigo, o que soy fieles con las personas que me agradan, o solo con mis amigos. No, Él siempre es fiel. Escucha lo que dice Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Segunda de Timoteo 2:13. Números 23:19 también dice. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará.
¿Habló y no ejecutará? La respuesta es sí a esas dos. Si Él habla, hará, y si Él dijo, ejecutará lo que Él ha dicho. Él no es un hombre para que mienta, no es como nosotros para que se arrepienta. Él es fiel. Él es fiel. Algo que leí esta semana mientras preparaba este sermón y que se me hizo muy bonito es del pastor Arthur Pink, y se los quiero leer. Está en su libro sobre los atributos de Dios. El pastor Pink cita el Salmo 36:5. Salmo 36:5 dice: Jehová, hasta los cielos es tu misericordia y tu verdad hasta las nubes. Esta palabra verdad también a veces se traduce fidelidad, porque es la misma palabra que nosotros estamos usando, ¿ok? Si tu fidelidad es hasta las nubes, tu verdad es hasta las nubes. Y esto es lo que dice el pastor Pink. Escucha. Él nunca olvida, nunca falta su palabra, nunca la pronuncia con vacilación, nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa, cada profecía, cada pacto establecido y cada amenaza. Qué consuelo tan grande es para nosotros saber que Él no olvida y que Él no se arrepiente, que Él no se retrae, que Él no dice, híjole muchachos, perdónenme, me equivoqué, déjenme corrijo. Qué consuelo para nosotros es saber que aunque nosotros somos infieles, Él sigue permaneciendo fiel, fiel. Así se ve la fidelidad en la palabra de Dios. Como siempre, el Señor Jesús es nuestro mejor ejemplo de esto. Y el Señor, Dios, el Padre, siendo fiel en su naturaleza, nos da su Espíritu a nosotros para que aprendamos a ser fieles también. ¿De qué forma somos fieles? Como ya dije, el mejor ejemplo es el Señor Jesús. Si puedes, busca en tu Biblia Filipenses 2, 7 y 8. Está Gálatas, y luego de Gálatas te pasas a Efesios y está Filipenses, está unas paginitas atrás. Filipenses 2, versículo 7. Escucha esto, porque esto fue lo que el Señor Jesús hizo aquí durante su ministerio terrenal. Filipenses 2, 7. Voy a leer desde el 6 para dar la idea completa. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante hasta los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesús fue fiel toda su vida. Él fue obediente. Permaneció siendo obediente. Él dijo que venía a cumplir la voluntad del Padre, que su comida era hacer la voluntad de su Padre, y eso fue verdad. Desde el momento en que Él nació cumpliendo las profecías sobre el Mesías, hasta el momento en el que Él murió cumpliendo todo lo que se tenía que cumplir, el Señor Jesús mostró su fidelidad. Él fue obediente hasta la muerte. Juan 19:30 si quieren apuntarlo, es un versículo muy cortito. Es esa parte donde Jesús entrega su espíritu y dice: consumado es, consumado es. O sea, ya acabé todo lo que tenía que acabar. No, cuando estaba muriendo, exacto. No dejé nada sin terminar. Consumado es ya, o sea, como una vela que se acaba toda, y ya no queda nada de la vela. Eso es que se consumó, se terminó, todo, fin, pagado, no se quedó nada sin hacer, consumado es. Incluso en la cruz el Señor Jesús estaba cumpliendo profecías, y el Señor Jesús fue fiel en medio de situaciones bien duras y bien difíciles. En Apocalipsis 19:10 se le llama al Señor Jesús fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Ese es su título de honor, uno de sus títulos, uno de sus nombres. Fiel y verdadero. 19:10. Entonces vemos al Señor Jesús siendo obediente hasta la cruz. Vemos al Señor Jesús diciendo consumado es. Vemos a este que es fiel y verdadero en todo. Entonces decir, bueno, sí, pero ese era el Señor Jesús.
Pero recuerda que el Señor Jesús fue hombre igual que tú y que yo. 100% hombre, 100% Dios también. ¿Cómo es eso? No lo sé. Pero siendo Dios omnipotente, pues es de esperarse que Él haga cosas que nosotros no entendemos tan fácil. ¿Cómo se ve esto en el creyente? Bueno, en un carácter verdadero, en un carácter íntegro, digno de confianza, siendo una persona honesta, siendo una persona que habla con la verdad. Y yo creo que eso es lo primero, de una manera muy práctica, en la que nosotros podemos ser fieles, hablando la verdad siempre. Pero no solamente cuando nos piden, nos hacen alguna pregunta o nos dicen que qué pasó. Está bien decir la verdad así, pero también hablar la verdad de Dios a las personas. La mejor manera, o una de las mejores maneras en las que nosotros podemos ser fieles es hablando la verdad. ¿Ok? Primero eso, habla la verdad. Segundo, ¿de qué otra manera se ve esto en tu vida y en la mía? Siendo leal a lo que es verdadero, bueno y correcto. Sé leal a lo que es verdadero, bueno y correcto. Habrá momentos, hermanos, en nuestra vida en lo que ser fieles no va a ser tan fácil. A veces tenemos presión de nuestra familia, a veces tenemos presión de nuestros amigos, a veces tenemos presión del trabajo, a veces tenemos presión de nuestro propio cuerpo de ni siquiera venir al templo. Y no. Siempre tenemos presión para ser infieles. Algunas veces es más fuerte, algunas veces es más fácil de vencer, algunas veces es muy dura. Pero hermanos, nuestra fidelidad por seguro será probada, o por tentación o por dolor, pero nuestra tentación será aprobada. Y sabes que tal vez algo que te ayude mucho en el momento de que tu fidelidad sea aprobada es recordar que Dios es fiel. ¿Por qué? Porque Dios no nada más es fiel cuando las cosas me van bien o cuando obtengo bendición. Él es fiel siempre. Y Él es fiel hasta el final. Hasta el final. La palabra de Dios dice respecto a nuestra santificación en Filipenses que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. ¿Ok? Él no va a dejarnos a la mitad. Él va a ayudarnos, Él va a estar con nosotros, Él no va a abandonarnos. El Señor es fiel. El Señor es fiel siempre y siempre está con nosotros. Siempre está con nosotros. Él dijo, cuando nos encargó la gran comisión, dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Mira lo que dice Apocalipsis 2:10. Si puedes ir hasta atrás de tu Biblia y leer este versículo, porque de verdad nuestra fidelidad será probada. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y ahí otra vez nosotros encontramos el mandamiento de sé fiel hasta la muerte. Incluso si llegaran a matarte, sé fiel hasta la muerte. Primera de Tesalonicenses 5, si pueden ir allá también, es un versículo que quiero que veamos y otra vez si pueden marcarlo. La primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 23 y 24. Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24. Escucha esto, porque este es de gran ánimo para nosotros, para permanecer fieles. Y el mismo Dios de paz les santifique por completo,
todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Guardará su cuerpo, a ustedes completamente, su espíritu, su alma. Los santificará por completo y los guardará irreprensibles hasta el día. Fiel es el que los llama, pero no nada más los llama, también lo hará. Y el último que quiero que veamos está en Tito, está adelantito de Tesalonicenses. Está en Tesalonicenses y luego las 2 de Timoteo y luego Tito. Tito capítulo 2 versículo 10. Escucha esto. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que adornen en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo adornamos la doctrina de Dios? ¿Cómo es que nosotros logramos que las personas piensen bien de Dios? ¿Cómo es que nosotros hacemos lo que decimos brillante y digno de escucharse? Siendo fieles, no defraudando a nadie, siendo honestos y íntegros. La verdad es que yo no he sido fiel siempre. Pero estamos aprendiendo a cambiar en la escuela dominical y deseamos ser fieles. Y eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, fidelidad. Esta cosa de la fidelidad es compleja, es dura, es difícil, pero está el Espíritu Santo, como leímos al inicio en Ezequiel, que está ahí ayudándonos a andar en los mandamientos del Señor y cumplir su ley. Bien, la siguiente virtud es mansedumbre. Ya tuvimos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ya concluimos con la fe y vamos con la mansedumbre. Mansedumbre. La palabra en griego, no la voy a pronunciar porque no estoy muy seguro de cómo pronunciarla, pero tiene la idea de una dulzura apacible. Mansedumbre. De una dulzura apacible. Y esta dulzura apacible es una cualidad que nace de un corazón humilde. ¿Ok? Solamente las personas orgullosas no son tan dulces ni tan gentiles. ¿Ok? Esa es la idea de mansedumbre: dulzura, apacibilidad, gentileza. A menudo en nuestra cultura, la palabra mansedumbre tiene una connotación mala. Se piensa de las personas mansas que son dejados, tontos, débiles, cobardes, pasivos, inseguros y cosas así. ¿Ok? Eso es lo que las personas piensan de alguien manso. Para darles una idea más segura o una idea más fácil de digerir acerca de lo que la mansedumbre es una idea de una fuerza contenida, ¿ok? De algo fuerte que se ejecuta con gentileza, como por ejemplo un caballo. ¿Han escuchado de los animales que dicen, no te preocupes, es bien mansito? ¿Qué significa eso del animal? Pues que no muerde, si estamos hablando de un perro. Que no te lastima, ¿cierto? Aunque es un animal que pudiese lastimarte, tiene gentileza, dulzura, es apacible. Aunque pudiera lastimarte, no te lastima. Al contrario, te trata bien. A las personas que son así, son los mensos, los dejados, los tontos. ¿Cierto? Bien. ¿Y qué produce el Espíritu Santo en nosotros? Mansedumbre. ¿Saben por qué las personas tienen una mala idea de la mansedumbre?
Lo mismo que con la fe, porque no entienden lo que es la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Creo que Mateo 26 nos va a ayudar a entender lo que es la mansedumbre. Y yo quiero y espero poder trabajar con ustedes para que ustedes tengan una perspectiva bíblica de lo que la mansedumbre es. ¿Ok? Mateo 26, 49. Y aquí, si ustedes ven ahí el subtítulo de su Biblia, ahí arribita del versículo 47. 26, 49. Dice el arresto de Jesús. El arresto de Jesús. Ustedes conocen esa historia. Déjeme le ayudo, don Julio. Está en San Mateo. Ajá. San Mateo 26. Aquí está. 26, 49. Aquí está. ¿Sale? 26, 49. Está ahí el Señor Jesús y dice el versículo 49, y enseguida se acercó y dijo, salve maestro, y le besó. ¿Quién es este que vino y dijo, salve maestro, y le besó? Es Judas, el que lo traicionó, ¿se acuerda? Sí, por el beso de Judas. Exacto, de ahí viene la expresión, el beso de Judas, de la gente traicionera y mala onda, que te ponen una cara de que, ay amigo, salve maestro, y te dan un besito y te están apuñalando por la espalda. De ahí viene esa expresión, del beso de Judas, ¿ok? Entonces, aquí está el Señor Jesús en esta situación. Yo no sé tú qué hubieras hecho o cómo reaccionas cuando las personas te tratan así. Pero mira lo que hizo el Señor Jesús. Versículo 50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Todavía le dice amigo, ¿ok? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron, pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano y sacó la espada, e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Este fue Pedro, ¿ok? Y Jesús dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada perecerán. ¿Acaso no piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles, como 75,000 ángeles? ¿Cómo entonces se cumplirá? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Ya viste? Una fuerza contenida. Está el Señor Jesús ahí, llega Judas a traicionarlo y tal vez tú y yo ya tuviéramos un rayo listo para achicharrarlo completito. Y el Señor Jesús le dice, amigo, ¿qué pasó? ¿A qué vienes? Cuando se ponen a arrestar a Jesús, sale Pedro con su espada. Él no actuó con mansedumbre. El Señor Jesús, sí, porque ¿qué le dijo? Guarda tu espada. ¿Tú no crees que tengo quien me defienda? Claro que tengo quien me defienda. ¿Pero se defendió? No. No agredió, aunque tuvo el poder de agreder. Con toda la justicia del mundo. Nadie le hubiera dicho, híjole, qué injusto fue Jesús. Para nada. Él tenía todo el derecho de agredir, toda la justificación de agredir, la fuerza para agredir, y aún así decidió ser manso. Nota esto, que contrario a lo que las personas piensan de la mansedumbre, Jesús no fue un cobarde. Él no se echó a correr. Él no usó su poder para cubrirse. Él fue muy valiente. Muy valiente. Enfrentó el problema de frente, sin esconderse. Él fue muy valiente, no peleó contra los que quisieron capturarlo, tampoco huir o protegerse. Entonces la mansedumbre no tiene que ver con ser cobardes. La mansedumbre es un acto muy, muy valiente. Él mostró fortaleza en su carácter al decidir someterse a la voluntad de Dios también. Él dijo, guarda tu espada, ¿no crees que puedo orar a mi Padre ahora y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles?
Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así suceda? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Una fortaleza de carácter grandiosa en la que Él decide confiar en su Padre Celestial y someterse a su propósito. Contrario a lo que las personas piensan de que ser manso es ser débil, es mentira. El Señor Jesús también fue gentil. Aquí no está, pero en otro de los relatos de los evangelios se nos dice cómo el Señor Jesús curó a este siervo del sumo sacerdote al que le habían cortado la oreja. El Señor Jesús se la volvió a pegar. A las personas que lo maltrataron y que lo arrestaron y que andaban diciendo puras mentiras de él y que siempre lo trataron con la punta del pie y que se la pasaban calumniándolo y que lo odiaron y que no sé cuántas veces se juntaron para ver cómo podían matarlo, el Señor Jesús le pegó la oreja y lo defendió. Él fue gentil. Y miren, hermanos, a veces pensamos que las personas que tienen un carácter fuerte son las personas que son explosivas y que son iracundas y que agreden a los demás rápido. No es cierto, esas personas tienen un carácter débil, se rompen pronto, son impacientes rápido. Esto es un carácter fuerte, en el que responde a la agresión con gentileza. Eso es mansedumbre. Creo que el Señor Jesús fue muy gentil. Él llamó a Judas amigo. Nunca tuvo intención de vengarse, ni de pagar mal por mal. Él fue manso. Pero ¿saben qué? Yo creo que la mansedumbre de Jesús nace y se sustenta en que Él conocía la voluntad de Dios y confió en el plan de su Padre. ¿Por qué Él hace eso? Porque confía en su Padre. Esta fuerza controlada nace de un corazón humilde y se muestra con dulzura y gentileza. El Señor Jesús nunca dijo, no, a mí no me vas a andar hablando así, mijito, O sea, tú no sabes yo quién soy, yo soy el Hijo de Dios. O sea, en tu vida me vuelves a hacer esto. Actitudes como las que a veces nosotros sí tenemos. Cuando una persona en mansedumbre se somete al Señor, saben que no es necesario defenderse, ni exigir sus derechos, ni vengarse. No es necesario. Porque el Señor cuida de nosotros. El Señor cuida de nosotros. Él hace justicia. A Él le pertenece hacer justicia y no a nosotros. Para una persona mansa, lo primero no son sus derechos, ni lo que es justo. Para una persona mansa, no, las cosas no funcionan así. Mira, quiero leerte lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2. Primera de Pedro 2, 23. Mira el ejemplo del Señor Jesús. Primera de Pedro 2, 23. A Él, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Por eso les decía que la mansedumbre yo creo que se sustenta y nos ayuda a entender que no es necesario para nosotros defendernos. Porque ¿sabes qué? Yo no siempre juzgo justamente. De hecho, la palabra de Dios dice en Santiago que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero sí puedo encomendar mi causa a aquel que juzga con justicia. Yo creo que ese es un gran aliciente para ser mansos. Si podemos aprender algo de la mansedumbre del Señor Jesús, es que el manso busca la gloria de Dios por encima de todo. Busca la gloria de Dios por encima de todo, incluso de sus propias exigencias y derechos.
Tal vez alguno de ustedes está pensando, sí, pero la gente es bien mala y de verdad la gente es bien abusona. Y si yo viviera como tú me estás diciendo, entonces las personas Pero abusarían de mí. ¿Ahí qué haces? ¿Te alejas de la persona o aceptas cómo es la persona? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él es nuestro ejemplo. A pesar de que nos traten mal, hay gentileza. ¿Cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 12? Si tu enemigo tiene hambre, dale una patada y búrlate de él, ¿no? ¿Qué? Dale de comer. ¿Y si tiene sed? No sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal. A veces cuando haces eso, de que le respondes de lo contrario, si ellos se portan mal contigo y tú les contestas con algo, a veces siento que la gente, yo he visto que la gente como que se arrepiente de lo que te dice, ¿sabes? Porque dice, porque ella está, es así, si yo hice esto contra ella. Suele suceder, pero no siempre. No siempre, no. Pero esto es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Un carácter muy similar al del Señor Jesús. En amor, en alegría, en paz, en paciencia, en amabilidad, bondad, fe y en mansedumbre también. Si yo vivo así, me van a tratar bien mal. Pero Dios cuida de ti. Recuerda lo que leímos en Primera de Pedro. Él, cuando dice el 2:23, cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que ¿qué? Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué hacemos ahí? Sandrita, esa es la respuesta. Pero es que eso no es justo. Sí, pero la justicia no es igualdad de condiciones. La justicia es hacer lo que Dios dice, ¿no? ¿No eso es justicia? Entonces, si Dios nos cuida y si nosotros vamos a actuar con justicia y Dios es justo y cuida de nosotros y Él juzga con justicia, pues ¿cuál es la necesidad? Es muy difícil. Nuestro corazón no es manso por naturaleza. Las obras de la carne se contraponen a las del espíritu y ahí se están peleando unas con otras y es difícil aprender a hacer eso. Pero escucha lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 11:28. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es la respuesta. La mansedumbre, hermanos, si algo nos ayuda, no es simplemente a dejar pasar el problema. La mansedumbre nos ayuda a responder al problema de la manera correcta, buscando la gloria de Dios primero, incluso si no tengo que defenderme a mí mismo. Es triste ver, hermanos, cuando un cristiano está más preocupado por defenderse a sí mismo que por honrar al Señor. Es muy triste. Y si algo yo también tengo que decir es que el manso no lucha con la voluntad de Dios. No pelea con eso. Los animales que no son mansitos, cuando te los quieres llevar a algún lado, ¿qué hacen? Se cohíben, corren, patean, muerden, ¿verdad que sí? Los caballos cuando no están domados, ¿cómo reaccionan cuando te quieres subir? Bien feo, ¿verdad? Un manso no pelea con Dios. Se somete humildemente a su voluntad y actúa con gentileza hacia Él. Mira, te quiero contar la historia de... ¿Sabes la historia de David y Betsabé, no? De cuando David va y ve a una mujer y se la roba y mata a su esposo para quedarse con ella. Bueno, pues este es David y Betsabé, están ahí. Cuando el profeta Natán se da cuenta de esto, Jehová envía a Natán
y le cuenta a David la historia de un señor que tenía muchas ovejas, un rey muy rico, y de un señor que tenía solo una ovejita y que la quería como a su hija. Dice, pero este rey rico, teniendo tantas ovejas, fue y le robó la suya a este hombre y la mató y se la comió. Y el rey David se enojó un montón y dijo, no, ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dijo, ¿sabes qué? Ese eras tú. Y se robó a la señora. Ese eres tú. Y escucha lo que dice el versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y a las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto no fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y escucha la respuesta de David en el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y eso fue todo. No se justificó, no anduvo viendo con... Sí. Esa fue, yo creo yo, una actitud mansa. El manso no pelea contra la voluntad del Señor. El manso, el que es humilde de corazón, tiene esta oración del Salmo 86. Salmo 86, 10. Perdón, no es esa. Déjenme les digo cuál es. Se los digo. Ándale. $86:11, perdón. Ahí la tenía a un ladito y se me fue. Salmo 86:11. Esta es la oración de su corazón. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. 86:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esa es la oración de un hombre manso. No pelea contra el Señor, no está ahí luchando, resistiéndose, quejándose por lo que Él hace. Él escucha y obedece. Hay mansedumbre hacia Dios, hay mansedumbre hacia nuestro prójimo. Y eso es difícil. Pero como dije anteriormente, el Señor nos capacita para vivir. Yo creo que por ahora es suficiente. Todavía nos falta la templanza, esa la vemos la semana que viene. Gracias por ser paciente conmigo. Pero yo creo que tenemos mucha tarea con la fe y la mansedumbre. Aprender a ser fieles, verdaderos, a caminar en integridad y a responder con mansedumbre cuando nos tratan mal. La verdad no está tan fácil hacer ninguna de esas dos cosas. Pero por favor, no olviden que ustedes tienen al Espíritu de Dios en sus corazones. Ustedes que han creído,
Ustedes que están seguros que estarán con Él por la eternidad. Ustedes que le han dado su vida a Cristo. Ustedes tienen al Espíritu de Dios morando en ustedes. Ustedes son la morada del Señor. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que vivifica sus corazones. Tomen aliento de que los frutos del Espíritu no son reglas extras que les estamos dando y piedras extras en su costal, sino que es la esperanza que tenemos nosotros de tener un cambio sincero, verdadero, profundo, radical, no como el mundo lo hace, sino completamente y de verdad.